Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, Iglesia Ambiente de Gracia. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor y todos sean bienvenidos. Y yo quiero decirles una palabra a los que no he visto: feliz año. Díganle a su hermano que tiene al lado feliz año, si no lo ha visto. Y es una bendición estar en la casa del Señor, porque decimos feliz año, porque en el calendario ya pasamos al año 2021. El 2020 quedó atrás, y qué bendición que el Señor nos ha dado la bendición de estar en su casa y estar vivos. Muchos decimos que quedaron atrás porque partieron de este mundo y ya no están con nosotros, pero nosotros seguimos aquí en el pie de lucha y sabemos que tenemos un año más por conquistar. Que Dios les bendiga, hermano. Yo le invito a que usted se ponga de pie y vamos a leer la Biblia. Y voy a leer en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y si usted no tiene la Biblia lista, usted escuche la lectura bíblica. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 15. Y dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, el Dios que está con nosotros en esta tarde. Y fíjense, hermanos, que como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo ¿a dónde? Hacia la meta. Y tenemos algo muy importante que hacer: dejar todo lo que queda atrás. Y qué bendición, hermano, estamos, como dije yo, en el año 2021. Dios ha sido bueno con nosotros. Y vamos a cantarle también al Señor, pero antes de cantar vamos a orarle, a decirle al Señor que nos bendiga en todo lo que vamos a hacer en esta tarde, porque este es un sacrificio de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Cierre sus ojos y allí en comunión con Dios dígale al Señor que usted quiere y vino a adorarle en espíritu y en verdad. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Bendito sea tu nombre. Nosotros estamos aquí humillados ante tu altar para decirte que separados de ti nosotros nos sentimos como instrumentos sin músico. Señor, nosotros sonamos y podemos tener vida porque tú vives. Por eso te pedimos que nos ayudes en esta tarde y nos hagas entender que separados de ti nada podemos hacer. Y que ciertamente olvidemos lo que quedó atrás. Un año difícil, de muchas complicaciones, enfermedades, situaciones difíciles, pruebas. Pero Señor, sabemos que de la mano tuya en el 2021 podemos tener la victoria también. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por cada hermano que apartó este tiempo y salió de su casa preparado y con la intención de ofrecer este sacrificio de alabanza. Bendícenos en esta tarde. Bendice a tu siervo que trae el mensaje tuyo y que sea una palabra poderosa que hable a nuestras mentes y se deposite en nuestros corazones. Muchas gracias de nuevo te damos y te dedicamos estas alabanzas como ofrenda ante tu altar. Un sacrificio de alabanza donde esperamos que tú bendigas nuestras vidas y las fortalezcas. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. ¿Hay alguien en la congregación que pueda decir en 2 palabras qué significa Dios para usted? No lo piense 2 veces, hermano. Fortaleza. Fortaleza. ¿Alguien más en otra palabra qué significa Dios para usted? Fidelidad. Él está con nosotros. Gloria a Dios. Y estoy haciendo esto, hermano, porque todos nosotros, Ambiente de Gracia, formamos un sacrificio de alabanza a nuestro Padre Celestial. Y es la única manera de saltar las barreras que el mundo nos presenta en el nombre del Señor. Con mi Dios.
Gloria a Dios, hermano. ¿Se siente usted contento en esta tarde? Gloria a Dios. Porque el victorioso está con nosotros y podemos seguir adelante porque el Señor es el que va con nosotros como poderoso gigante. El victorioso. Cántale al Señor así. Gloria a Dios. ¿La victoria es de quién? Él es el victorioso y nosotros vamos con Él, hermano. Y miren, yo sé que estoy observando a algunos hermanos que no puedo verles la boca. Yo no sé si usted está cantando. Yo no sé si usted está riéndose. Yo no sé si usted está serio. Porque detrás de usted, delante de usted, perdón, está una máscara. Pero el que conoce su corazón está aquí con nosotros. Y sabe cuál es la intención que tiene usted al venir a la casa, no a la iglesia, porque la iglesia, el edificio no es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Y nosotros debemos de presentar como sacrificio de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. En la tercera canción que vamos a entonar en esta tarde dice: con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, mi Señor, para recibir la fuerza y el poder.
porque es la única manera para vivir el 2021 y los que vengan. Amén. Así que prepare su mente y su corazón y síganle cantando al Señor así. Gloria a Dios. Padre, gracias porque nos amas desde el inicio del mundo. Y gracias porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos has ayudado. Ahora con tu palabra, habla a tu iglesia y usa a tu siervo con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y ya quedamos preparados para escuchar el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Julio, y que Dios nos bendiga, hermano.
Hermano, Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Kiko. Gracias, hermano, como siempre. Lindo tiempo de adoración al Señor. Bueno, hermanos, comenzamos el año 2021. Bueno, ya tenemos 3 días. Pero qué bueno es que comencemos el año, el primer domingo en la casa del Señor. Porque estamos convencidos que en medio de tantas dificultades que ya sabemos, esta palabra la tenemos como muy trillada, porque es la que más ha abundado durante este tiempo. En medio de estas circunstancias, nosotros nos gozamos en el Señor. Y hoy queremos seguir trazando la palabra del Señor. Vamos a retomar nuestros mensajes en la carta de Pablo a los Colosenses. Este año vamos a cumplir con más exactitud algunos de los textos que les voy a recomendar para que lo aprendamos de memoria y vamos a decirlo. Creo que es lindo hacer esto, es bueno memorizar la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando en Colosenses capítulo 2. Bienvenidos todos ustedes, como siempre, bienvenidos los hermanos que están afuera, que nos están ya escuchando, viendo, los hermanos de otras partes también que se unen con nosotros en esta transmisión que hacemos. Bienvenidos a la casa del Señor. Colosenses capítulo 2, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a estar de pie como siempre lo hacemos, vamos allí a leer la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 8 esta vez, no solamente hasta el 7, sino hasta el 8. Después voy a usar otro versículo ahí, pero vamos por lo menos a leer hasta el 8. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a leer también hasta el 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lean conmigo el versículo 11. Y vosotros estáis, el 10, perdón. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiero también que leamos juntos el versículo que va a ser la base para nuestro mensaje, versículo 6, leamos juntos, versículo 5, perdón, disculpen, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El tema de hoy lo titulamos Mirando el buen orden. Ese es el tema que tenemos para hoy. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dé una palabra que necesitamos al comienzo de este año, una palabra que nos anime, que nos inspire y que la tengamos como iniciativa de este año para nuestra propia bendición. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tarde que nos das, tarde lluviosa, tarde un poco fría, pero una tarde que al fin y al cabo
nos los das para que nos gocemos, porque hoy es el día del Señor. Tu pueblo se ha reunido en medio de todo este tiempo que vivimos. Se ha reunido porque nos necesitamos los unos a los otros, pero también nos reunimos para que unamos nuestras voces precisamente en un solo coro de alabanza y de gratitud por las bendiciones que tú nos has dado. También para participar, Señor, de lo que es tu palabra, recibir tu palabra. Y esta tarde, una vez más, la traemos confiados que tú estás ministrando nuestras vidas y que tú vas a hablarnos, como siempre, por ella, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias una vez más y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Gracias. Mirando el buen orden, dice Pablo a los colosenses, y me encantó este versículo, lo he tomado como base para el mensaje, porque encuentro varias cosas allí en ese versículo. Él dice, aunque no esté presente con ustedes, aunque no esté allí con ustedes, lo estoy en espíritu, dice. Y esta palabra preciosa, gozándome, y mirando vuestro buen orden. Qué lindo es que alguien diga eso de una iglesia del Señor. Gozándome y viendo vuestro buen orden en las cosas del Señor. Bueno, ya hemos dicho que Pablo no fundó la iglesia a los colosenses. Es un asunto que venimos enfatizando. En todo caso, al parecer fue Epafras su discípulo. Pero es interesante que por ninguna iglesia Pablo tuvo una deferencia tan grande, tan especial, como lo tuvo por esta iglesia, a los colosenses. Al pensar en ellos nos dice que tuvo una gran lucha. Aquí comienza él hablándonos de algo que es interesante. Dice que tuvo una gran lucha, tremenda lucha por los que no habían visto su rostro. Y uno se pregunta, ¿cómo puede una persona, en el caso específico de Pablo, tener tal preocupación por alguien a quien no ha visto? ¿Cómo es que él tenía este sentimiento por los hermanos de Colosas a quienes no había visto, y por las referencias que él aquí va a decir? Mis hermanos, creo que la única manera que esto es posible es por el amor que despierta en el corazón de un hombre de Dios por los que ya han sido salvos, por supuesto, y que pudieran estar en un eminente peligro. Es la única cosa que nos podemos nosotros observar en esta parte introductoria del mensaje. Estaba preocupado, tenía una lucha por ellos, no los había visto, pero algo le estaba diciendo, seguramente alguna noticia que emanó de la iglesia, que estaba entonces diciéndole, entre otras cosas, que él se sentía preocupado. Tenía una lucha. Y cuando yo he pensado esta semana en esto, digo, ¿cuál es la lucha que tiene un apóstol? ¿Cuál es la lucha que tuvo en este caso Pablo? Pero ¿cuál es la lucha de un pastor cuando también pensamos en la condición de la iglesia? Hay luchas en este tiempo. Yo creo que como nunca los pastores tenemos muchas luchas, sobre todo por las cosas que sabemos, las cosas que están pasando. Pero yo quiero imaginarme o pensar en algunas cosas que son las luchas de un pastor. Seguramente ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a manifestar. Y es que la lucha de un pastor, por supuesto por su iglesia, tiene mucho que ver con su estado espiritual en primer lugar. El estado espiritual de la iglesia. ¿Cómo andan los hermanos? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo están reaccionando en cuanto a la obediencia, a la dedicación de sus vidas al Señor? La Biblia nos habla de que hay hermanos débiles en la fe. Y esas luchas que uno tiene para la atención de ellos. Por supuesto, en el caso de este tiempo tenemos la lucha de saber que hay hermanos enfermos. Hoy mismo hemos tenido noticias de otros hermanos que se están enfermando. Y todo esto, por supuesto, nos indica que hay una lucha tremenda por llevar adelante la obra del Señor, la iglesia del Señor. Sobre todas las cosas, un pastor lucha también cuando sabe que en su iglesia pudieran haber tendencias doctrinales que no son conforme a la palabra misma,
Y esto no solamente le preocupa, y hay la lucha de poder mantener a la iglesia en esa dirección, porque al fin y al cabo, pues, esto es una de las cosas que nos toca muy hondamente y por eso también luchamos. Pero un pastor, cuando hablamos de esta lucha y que se la presentamos al Señor, es porque la iglesia mantenga una vida de santidad, una vida dedicada, una vida apartada para el Señor. En fin, tenemos aquí entonces esta verdad de la Biblia, de la palabra del Señor. Ahora vamos a considerar nuestro mensaje, vamos a ubicar nuestro mensaje. Si bien es cierto, el versículo 5 es el tema general, que lo titulamos de esa forma, mirando el buen orden, vamos a ubicarnos en el versículo 7, que es el versículo que nos va a dar la razón de ser de nuestro mensaje. ¿Qué dice ese versículo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Déjenme entonces presentarlo de esta manera. Cuando Pablo dice que está gozándose en ver el buen orden de la congregación, él tuvo razones para decir esto. Y la razón está precisamente en este versículo. Este versículo nos va a ayudar a entender entonces por qué Pablo se gozó, por qué Pablo vio la firmeza de esa iglesia, por qué Pablo vio el buen orden de esa congregación. Conozcamos el secreto, conozcamos el secreto de ese buen orden entonces. En el mismo versículo 7 entonces nos encontramos con la palabra enseñado. Voy a invertirlo para dar un orden lógico. Dice el versículo 7, la última parte dice, habéis sido enseñados. De allí vamos a comenzar. La manera como hemos sido enseñados entonces tiene mucho que ver con el buen orden que hay en una iglesia, con el buen orden que hay en la vida espiritual, la vida personal, con el buen orden que hay en la vida de cada creyente. Yo le invito para que en este tiempo usted medite en esto y vea entonces hasta dónde estas cosas que vamos a tocar, por supuesto, me van a ayudar a entender que la vida cristiana es una vida que está diseñada, está presentada de esta manera para nosotros. La manera como hemos sido enseñados, dice el versículo 7. No sabemos cuántos maestros tuvieron los hermanos colosenses, pero ellos fueron debidamente preparados para ser elogiados de esta manera. Volviendo entonces al contexto histórico de cómo se formó la iglesia, si fue Epafras, también se conoce como Epafrodito, algunos dicen que es el mismo personaje. Este hombre tenía todas las cualidades, las características para ser un gran maestro. Así que cuando Pablo elogia a esta iglesia, que él no la fundó, él está consciente de que ellos fueron bien enseñados. Y por eso entonces les está hablando de esta manera. Y aquí hay algo maravilloso, mis amados hermanos. Algo que es extraordinario. Los temas a los que Pablo hace alusión en la carta, entonces ellos estaban bien enseñados, fueron bien enseñados. Por lo tanto, otra vez, la preocupación de Pablo al principio, más que otra cosa, era precisamente que esas enseñanzas que habían recibido no fueran entonces a perderse. Y por eso está hablando de esta manera. La meta de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, por ejemplo, que es un tema que toca allí, así como conocer el misterio del Dios y Padre de Jesucristo, formaba parte de esa palabra enseñada. Ellos fueron enseñados de esa forma. Y el asunto es que no hay límites al conocimiento cuando somos bien instruidos en la palabra. Es algo que constantemente repetimos. Por otra parte, la ignorancia bíblica nos hace débiles en la fe, indefensos ante los ataques del enemigo y nos paraliza en el crecimiento espiritual. Cuando yo no estoy bien instruido en la palabra, cuando no estoy bien enseñado, puedo ser enredado por cualquier cosa o fácilmente entonces dirigido a aquellas cosas que el Señor no espera, no quiere, por supuesto, que nosotros vivamos. Lo anterior se cumple con las palabras de Pablo cuando dijo, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Es interesante esta declaración.
Porque de ahí va a depender entonces el resto de las cosas. Cuando él está hablando ahora de que habéis sido enseñados, bien enseñados, entonces está partiendo de este principio. La vida cristiana se trata entonces de un andar, de un caminar continuamente en el Señor. Y para eso Pablo nos habla de esta manera. Esto habla de una actividad permanente, de no pararse en seguir a Cristo. De Enoc, acordémonos de Enoc, que se dijo que él caminó con Dios. Y su caminar con Dios era tan íntimo, tan profundamente, esa relación que él tenía con Dios, que finalmente entonces Dios se lo llevó. Tenemos dos casos en la Biblia, por lo menos que sepamos, de hombres que fueron traspuestos al cielo, tuvieron una especie de arrebatamiento, y entre ellos está Enoc. ¿Por qué? Porque él caminó, dice, con Dios. Ahí está la clave. Y mis hermanos, cuando hablamos de ser enseñados por la palabra de Dios, significa que estamos andando, caminando en esa dirección. ¿Por qué decimos esto también? Porque la enseñanza correcta evita entonces que nosotros tengamos una confusión doctrinal. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a los versículos 4 y versículos 8 para que veamos esta declaración de la Biblia. Cuando Pablo está preocupado, al principio, otra vez quiero repetir eso, él tenía seguramente las razones. Creo que aquí tiene la razón. ¿Cuál es la primera? Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. Pero mira lo que dice el versículo 8. Mirad, otra vez repite, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, Pablo aquí percibe que hay una situación dentro de la iglesia peligrosa, que era necesario entonces que estos hermanos que habían creído en el Señor se mantuvieran. Así como dice la Biblia, así como ustedes han recibido al Señor, anden de esa manera, anden de esa manera. Ahora quiero que entendamos esto, porque más adelante voy a hacer alusión y le voy a preguntar a usted en su intimidad cómo es que usted conoció al Señor y cómo es que usted ha andado en el Señor. Eso hace la diferencia en la vida cristiana. Los creyentes colosenses habían sido muy bien instruidos en la palabra, pero había una amenaza seria. Algo como la herejía colosense, se estaba dando a conocer ese término, la herejía colosense. Por lo tanto, Pablo entonces está aquí consciente de la necesidad que ellos permanezcan en la enseñanza, en la palabra recibida. La forma como fueron instruidos, que ellos permanezcan allí. Y hermano, uno trae estos temas y de repente los escuchamos y decimos, sí, pero está bien, yo sé eso, yo sé que he creído y toda esta parte. Pero ¿qué hay de aquellos momentos cuando un creyente, si no tiene una sólida base doctrinal, una sólida enseñanza, de repente escucha algo por allí y eso le cautiva y eso le llena supuestamente su corazón o su mente, quizá más que otra cosa, y se va en esa dirección y de repente entonces tenemos un creyente o varios creyentes siguiendo unas líneas, unas nuevas directrices, unas nuevas enseñanzas que nunca las habían tenido, que nunca se les había preparado para esto. Mis amados hermanos, el mal es poderoso. Era un hecho inminente que los hermanos colosenses estaban en peligro de ser engañados, atraídos por algún error con lo que los falsos profetas, o maestros en este caso, estaban entrando en la congregación, y era necesario entonces, en el caso de la advertencia de Pablo, que ellos tomaran en cuenta esto. Mencionamos esto, mis amados hermanos, porque la vida cristiana tiene que ser regida precisamente por la enseñanza sólida de la palabra de Dios. A mí me encanta cuando hablo con un creyente y yo digo, este creyente está bien parado, este creyente sabe lo que ha aprendido, este creyente está siendo dirigido realmente por la palabra del Señor. Lo que dice, sus argumentos y todo, viene de la palabra del Señor. Hermanos, eso hace la diferencia. Pablo dice entonces en el versículo 7 que ellos fueron enseñados. Por lo tanto, frente a un error que se estaba metiendo, ellos iban a ser los hermanos que iban a detener precisamente aquellas falsas enseñanzas. Pero fueron advertidos, por supuesto. Él dice, aquellos que vienen con palabras persuasivas, es interesante ese término.
Son aquellos que se van entrando a través de alguna doctrina, de algún movimiento, de alguna nueva fe, según ellos lo explican, y entonces van endulzando los oídos de las personas, y al final entonces nos encontramos con creyentes que están enredados en algo para el cual no fueron precisamente preparados. Creo que esta palabra es necesaria en este tiempo. Estamos asistiendo a nuevas filosofías, estamos asistiendo a nuevos movimientos, que la tendencia cada vez más es apartar a los creyentes de esa fe una vez dada a los santos, como dice la Escritura. Mi anhelo como pastor, por supuesto, es que la iglesia donde ahora estoy pastoreando, estoy dirigiendo, los hermanos estén sólidos en su fe, sólidos en la palabra, sólidos en la enseñanza que se les ha dado. ¿Para qué? Precisamente para que no sean confundidos en ningún tipo de error. La otra cosa que Pablo dice es la manera como hemos profundizado. Ahora yo quiero que me sigan para que vean el orden. Primero habla de haber sido enseñado, ahora habla de haber sido profundizado. ¿Dónde encontramos esto? Otra vez el versículo 5. Miren lo que dice allí. El versículo 7, disculpe. Dice el versículo 7, arraigados. Arraigado, esta es la primera metáfora que aparece allí. Luego la otra sobre edificado. Pero vamos a pensar en esto. Arraigados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las raíces. Las raíces que son necesarias precisamente para dos cosas. Quiero dejar con ustedes dos cosas. Número uno, para sostener. Las raíces sostienen el árbol. Piensen en esa figura. Pensemos en esto. Los hermanos de Colosa habían echado raíces, pero raíces profundas en Cristo. Por eso Pablo los elogia, mirando vuestro buen orden, gozándome, viendo la firmeza que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque ellos habían echado raíces, pero no cualquier raíz, raíces profundas. Por supuesto, en el nombre del Señor, raíces en el Señor. Pablo los anima a mantener sus raíces con los que han crecido. De tal manera entonces que ellos sepan que esas raíces están sosteniendo el tronco de la vida, si me permiten esa expresión. El tronco de la vida espiritual, el tallo, las ramas de la vida espiritual son sostenidas por esas raíces. Y de esa manera entonces estamos hablando de que las raíces significan que el creyente está profundizando cada vez más su vida. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos de doctrina puede ser movido, ¿verdad? Puede ser sacudido, pero no se va a desarraigar, no va a caer. ¿Por qué? Por la profundidad que tiene en ese sentido. Y esto es lo que había pasado entonces con los hermanos. Habían echado de tal manera sus raíces en el Señor que no serían fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina. Una de las pruebas que nos permite ver la fragilidad de un árbol es a través de los feroces huracanes que los golpean, por ejemplo. Nosotros somos testigos en este país de cuando llega un huracán y lo primero que uno ve después que pasa es aquellos frondosos árboles que se han desarraigado, que han caído, trayendo tremendas destrucciones, por supuesto. Pero uno puede ver, por ejemplo, en otros lugares, cuando esos mismos árboles caen, hay otros como la palmera, por ejemplo, que aun cuando todas sus hojas se fueron por productos del viento, ellas permanecen. Y pueden ser simbradas, pueden ser llevadas de un sitio a otro, y ellas permanecen. ¿Por qué? Porque tienen raíces. Las raíces entonces están allí haciendo el trabajo. ¿Para qué? Para que ellas no caigan o no sean destruidas. Hermanos, esta figura nos ilustra entonces la importancia de ser sostenido. ¿Qué es lo que sostiene mi vida espiritual? Son las raíces. Las raíces donde yo me he anclado, las raíces donde he venido construyendo mi vida. ¿Qué pasa entonces con un creyente que no profundiza en su vida espiritual? Pues cae, fácilmente es movido por cualquier cosa que venga a su vida. No solamente estoy hablando de aspectos de confusión doctrinal, sino también aspectos que tienen que ver con el pecado mismo. Es movido precisamente por esa condición. Las raíces de los creyentes no pueden ser menos que esto. Es la falta de profundidad en el Señor lo que nos hace débiles. Escuche esto. Lo que nos hace débiles en la fe es la falta de profundidad en las cosas del Señor.
Dios quiera que este año que estamos comenzando, usted profundice más sus raíces. De tal manera que cuando venga cualquier otra situación en su vida, cualquier cosa que pueda pasar este año, sus raíces están bien fortalecidas, las raíces que los sostienen. Pero las raíces no solamente nos sostienen, las raíces también nos alimentan. Vamos a ver cómo se plantea esto. Cuando usted va y abre el Salmo número 1, precioso salmo de la Biblia, que comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero inmediatamente entonces viene la comparación. Es como, dice, o será como árbol plantado. Qué bueno que están despiertos. Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, ¿y qué? Y su hoja no cae. Entonces estamos hablando de un creyente que ha profundizado sus raíces con un propósito importante. No solamente para ser sostenido, sino que esas raíces es lo que alimenta el resto del tallo, el resto de las ramas, y por supuesto da fruto. Es interesante esto. ¿Por qué se muere un árbol? ¿Por qué se seca un árbol? Porque sus raíces se secaron, se murieron. ¿Qué hacen entonces las raíces? Las raíces van buscando el agua para alimentar todo el semejante árbol, la parte de arriba, pero además de eso va buscando los nutrientes de la tierra que precisamente van a hacer ese árbol un árbol fuerte, frondoso, hermoso. Nosotros vemos la apariencia, por ejemplo, de los árboles. Aquí es muy propicio ver esto. Bellísimos, especialmente durante el tiempo de la primavera. Ahora los pobres pues están todos pelados, no hay nada de hojas. Pero en el tiempo de la primavera, cuando viene esa ocasión, qué lindo es ver esos árboles tan frondosos. Pero esos árboles están frondosos porque hay raíces que los están alimentando. Me llamó la atención el estudio que hice, que el árbol que más raíces, cuyas raíces son más profundas, se llama el árbol del pastor. Así se llama. Y es interesante que dice que este árbol es capaz de crecer hacia abajo tanto como crece hacia arriba. Imagínense eso. Sus raíces son proporcionalmente en el sentido inverso, lo mismo es hacia arriba. Crecen hacia abajo como crecen hacia arriba. ¿Y por qué crecen de esa manera? ¿Por qué buscan el alimento de esa manera? Precisamente para que la parte de arriba sea una parte sólida. Hermano, ¿qué quiero decir con todo esto? Las raíces en la vida cristiana nos alimentan. ¿De dónde nos alimentamos nosotros? ¿Cuál es el alimento que nosotros tenemos? Por supuesto, la palabra del Señor es una manera. La oración es otra manera. El compañerismo es otra manera. La búsqueda de las cosas santas es otra manera. Tenemos que profundizar nuestras raíces cada día más para que nuestras raíces precisamente nos sostengan y nos alimenten. Recuerda esas dos figuras. Las raíces nos sostienen, pero las raíces nos alimentan. Si estamos de esa manera creciendo, pues obviamente vamos a ser elogiados. Como Pablo elogió a los colosenses, mirando vuestro buen orden, gozándome, la firmeza, otra vez esa palabra, la firmeza. Y ahora vamos a hablar del tercer aspecto, y es que dice que no solamente ellos, en versículo 7, estaban arraigados, sino que sobre edificados. Ahora sígame aquí porque vamos a explicar también esto. No solamente estaban arraigados desde el punto de vista de estar plantados en la tierra, como ese árbol de esa figura del Salmo 1. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de ser sobreedificados. Entonces son dos metáforas distintas, pero al fin y al cabo tienen que ver con la misma idea. ¿Cuál es la misma idea? De permanecer firmes, constantes, estables en el servicio del Señor. Vamos a verlo de esta forma. Por un lado, vamos a hablar de edificados sobre el fundamento de la fe. Escuche que la palabra es sobreedificado, pero antes tengo que hablar de edificado, porque para sobreedificar primero hay que edificar. Esa es la idea del pasaje. Es allí donde tenemos que ver todo para que entendamos todo el conjunto de la enseñanza. Pablo es el gran defensor del fundamento que ya ha sido puesto y que no debe ser quitado. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 3, 11.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Una de las cosas por las cuales yo reacciono muchas veces de esos creyentes que se dejan llevar por los vientos de doctrina, donde no les importa el fundamento que han recibido, que es Jesucristo. No podemos nosotros pensar en otra cosa que se constituye en nuestra base de la creencia que no sea Jesucristo. Por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. No se puede poner. ¿Por qué? Porque ya el fundamento está puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. Y si bien es cierto que los hermanos de Colosas estaban siendo amenazados en su doctrina, Pablo les dice que ellos son la obra de un constructor. Interesante, porque cuando Pablo hace alusión a esto, está hablando de Jesucristo como el constructor. Jesucristo fue carpintero, fue el hijo del carpintero. Pero no solamente eso, Jesucristo está representando a su Padre. ¿Y quién es su Padre? El arquitecto y constructor. Dice la Biblia por allá en Hebreos 11, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hablando de la ciudad que nos espera, hablando de aquella ciudad celestial. Por lo tanto, Pablo sabía que los hermanos colosenses tenían un fundamento sólido, pues su discípulo Epafras lo había edificado firmemente. Aquí está la cosa clara. Cuando una iglesia está fundada, es sobre ese fundamento que es Jesucristo, hermanos, es la base fundamental para todo crecimiento. ¿Cómo sabemos entonces, en el caso de los hermanos de Colosenses, que fueron edificados en este fundamento? Uno de los textos que confirma esta verdad lo dice el versículo 10. Vayan allí para que vean ese versículo. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Y dice, en Él, y enfatiza esta verdad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me encanta este versículo, hermano. Mírenlo detenidamente. Vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo necesidad de otra cosa. Si yo tengo a Cristo, pues lo tengo todo. Si Cristo es mi fundamento, pues estoy bien fundado. Si Cristo es lo que es en mi vida, ¿para qué tengo que buscar otra cosa? Jesucristo es suficiente. Los hermanos de Colosenses estaban muy firmes en esto y Pablo los reconoce. Vosotros estáis completos en Él. No hay que buscar otra cosa que la que ya tenemos. Le hablaba a ellos, a Él nos habla a nosotros. Tener el fundamento del Señor es vivir una vida cristiana estable, sin ser movida por ningún tipo de corrientes que llegan a esta vida, o ser engañados, por ejemplo. Y es que al tener a Cristo como el fundamento de nuestra fe, tenemos acceso a todos los tesoros. A todos los tesoros. Miren lo que dice el versículo 3 del mismo pasaje. Le estoy llevando de un sitio a otro para que veamos todo el contexto. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, los tesoros de esta vida pueden ser muy buenos. Yo no sé si ustedes tienen tesoros. Dígamelo para que hablemos un día de esto. Y de repente hay gente que aprecia mucho sus tesoros. Algo muy de mucho valor. Seguramente oro, plata, cadenas u otras cosas, joyas. Pero hermano, quiero decirles que el tesoro del conocimiento del Señor no tiene precio. Porque por medio de ese tesoro, usted y yo, entonces, alcanzamos los demás tesoros. Si tenemos ese tesoro en nuestras vidas, entonces los demás tesoros nos van a ser factibles. Está Pablo entonces hablando de que ellos tenían esa clase de tesoro. Por otra parte, entonces, es edificarse sobre lo que está fundado. Y allí viene la palabra sobre edificado. Ahora, síganme aquí para que entendamos todo el contexto. Todo el texto, quiero decir. Cuando Pablo usa la palabra sobre edificado, está diciéndonos que nuestra vida espiritual se construye encima del fundamento que ya está puesto. Sobre edificar es edificar arriba de él. Es la idea. ¿Cómo entendemos esto? El buen orden y la firmeza con la que Pablo elogia a estos preciosos hermanos tuvo que ver con esto. Sus vidas las habían levantado no sobre el fundamento filosófico de los griegos, por ejemplo, no sobre la vida licenciosa de los romanos,
sino ellos habían puesto sus fundamentos, habían construido su vida sobre la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la diferencia. La belleza espiritual de ellos se debía a que habían edificado su fe, como dice Pablo, no sobre madera, hojarasca o heno, sino que la habían edificado sobre oro, plata, piedras preciosas. Y cuando la vida espiritual se edifica de esta forma, por supuesto es una vida que va a ser elogiada, desde el caso que estamos hablando. Todo lo contrario, cuando nuestra vida es edificada sobre madera, heno, hojarasca, cuando llega el momento de probar esas obras por el fuego, entonces son consumidas. Aquí viene la pregunta entonces, ¿cómo estamos sobreedificando nosotros nuestras vidas? En el caso de los hermanos de los colosenses, Pablo los elogia. Seguramente ellos habían edificado su vida sobre el oro, plata y piedras preciosas. Cuando esto sucede, cuando esto pasa, cuando usted construye su vida de esa manera, su vida es hermosa, su vida es bella. ¿Por qué? Porque la está construyendo sobre estos valores espirituales. Pablo dice precisamente en 1 Corintios 3:11, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, el tiempo va a decir entonces, y va a hablar del valor de esa construcción. Allí Pablo habla del fundamento y lo que sobre eso se edifica. En la vida espiritual, nosotros necesitamos saber cómo estamos edificando nuestra vida. ¿Sobre qué base? Si es Jesucristo, el asunto viene acá entonces. ¿Qué le estoy poniendo arriba? ¿Madera, hojarasca o heno? ¿O le estoy poniendo oro, plata, piedras preciosas? El énfasis de este texto es mostrarnos, hermanos, que nuestra vida espiritual debe sobreedificarse con estos materiales. Porque el día vendrá cuando yo voy a dar cuenta de cómo edifiqué mi vida. Y si no fue de esa manera, entonces dice la Biblia que va a haber pérdidas al final del camino, al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el oro, al ser probado por el fuego, si es puro por supuesto, es consistente y no es destruido. La idea entonces del pasaje es mostrarnos la importancia que tiene el saber cómo estamos sobreedificando nuestra vida. Finalmente, encuentro otra palabra aquí. Y es la palabra confirmados. Vamos a ver otra vez el versículo para que se les grabe. Para que se les grabe bastante bien. Por cierto, los versículos 6 y 7 son los que les estoy pidiendo que se lo aprenda de memoria para otra semana. ¿Está de acuerdo? Lo voy a leer desde el 6 y 7 para tener la idea completa. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. ¿Cuál es la otra palabra que encontramos aquí? Confirmados, confirmados, confirmados en la fe. El texto del cual se desprende nuestro tema tiene que ver con la declaración de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora déjenme llevarle a considerar varias cosas aquí, para que pensemos en esta idea de la confirmación. Si usted recibió a Jesucristo de una manera emocional, usted va a vivir siempre de emociones. Es la razón por la cual muchos creyentes necesitan una dosis del domingo y otra dosis el próximo domingo, y así van. Porque su vida solamente depende de emociones. O están siempre yendo a lugares donde le dan más emociones, donde hay cosas mejores todavía. Yo me acuerdo de un creyente que me tocó, eso fue en Canadá, luché mucho con él, era un creyente con una adicción muy fuerte. Creyente con una adicción, eso no es raro, no es extraño. Terrible adicción tenía. Y yo lo invitaba a la iglesia y él participaba, escuchaba la palabra. Y un día dijo, pastor, yo estoy buscando algo más pesado. Yo no entendía el asunto, algo más pesado. Él se refería, por supuesto, a un culto donde pudiera haber otros movimientos, otras emociones, que por supuesto en nuestras iglesias no estamos acostumbrados a esto. Y él decía, yo quiero algo más pesado para poder seguir adelante.
Me quedó eso grabado. Yo digo, hay hermanos que están buscando algo más pesado, pero no es precisamente la palabra del Señor. Es esos estados emocionales lo que los hace ser felices en un momento, pero siguen después con su propia vida, porque todo lo que ellos hacen depende de las emociones. Si usted recibió a Cristo como su Salvador, entonces usted es un creyente que solamente está esperando que un día se va a morir y va a estar con el Señor. Pero si usted recibió a Cristo como su Señor, Jesucristo está gobernando su vida en todos los aspectos, y por eso usted lo ama y le sirve, porque no se conformó con que Jesucristo sea su Salvador, sino que sea su Señor. Eso hace la diferencia en la vida. Eso hace la diferencia en un creyente. Pablo entonces está diciéndonos que frente a esto, los hermanos colosenses fueron confirmados. ¿Por qué? Porque habían recibido a Jesucristo como el Señor, y el resultado es lo que ellos están viviendo ahora. El resultado es los elogios que Él está dando. Tiene que ver con esto. Quiero decir con esto, mis amados hermanos, que nosotros debemos ser confirmados en la fe. La fe. Pero no la fe en cualquier cosa. La fe que tiene que ver con mi experiencia de la salvación, mi experiencia de la conversión, mi experiencia del arrepentimiento. Y sigo en un proceso cotidiano del discipulado continuo. Eso se llama confirmación. Yo sé que hay muchos conceptos de confirmación en otras religiones, pero estamos hablando de esta parte de la Biblia que nos ayuda entonces a entender que la confirmación es por la fe que yo he depositado en Jesucristo, y esa fe me hace ser un creyente cada vez más fuerte para la gloria del Señor. En lo que es sólido y totalmente seguro, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe usted lo que es la fe del cual habla Pablo aquí? La fe es el cemento de la construcción. Interesante esto. Hemos hablado de estar sobreedificados en la fe, pero la fe aquí, al ponerlo junto, entonces, como bien lo ha dicho este autor, es el cemento de la construcción, lo que pega todo, lo que pega todo. Entonces pudiéramos decir que toda nuestra vida está pegada por la fe. Todo lo que somos tiene que ver con la fe. Todo lo que vivimos, la manera como nos movemos, tiene que ver con esa fe. Pero no cualquier tipo de fe. Por ejemplo, estamos hablando de la fe según Romanos, por ejemplo, 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso se llama confirmación. Esa es la clase de fe. Es una fe que sigue la madurez de acuerdo a Romanos 14:1, que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para ayudarlo, para sostenerlo. O como dice 2 Corintios 10:15, no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos en vosotros conforme a nuestra regla. Y termina por allá diciendo esto, que me encanta esta parte, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fe, la confirmación de la fe, entonces, es esa manera como cada vez más yo confirmo en mi vida que lo que he recibido como palabra de Dios por medio de la regeneración, por medio de la salvación, me hace ser un creyente sólido. ¿Pero sólido en qué? Sólido en la fe. Es lo que realmente nosotros aquí consideramos. Entonces, finalizo diciendo o preguntando, ¿por qué Pablo utilizó las metáforas? Especialmente estas metáforas, arraigados y sobreedificados, al referirse a los hermanos. Porque si ellos podían resistir las serias advertencias que él mismo hace, entonces ellos ciertamente eran creyentes que estaban viviendo una vida sólida. La advertencia del capítulo 4, versículo 4 y versículo 8 son importantes. Muchas cosas le pueden preocupar a un pastor, otra vez, volviendo a la idea inicial, porque así comienza el texto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Una lucha. He explicado que esa lucha pudiera ser entonces todo aquello
que estaba atacando a los hermanos. Primero viendo el contexto de enseñanzas cerradas, de doctrinas falsas, lo estaban atacando. Pero también cualquier otra situación que pudo venir a su vida, le preocupaba a Pablo esto. Y ellos le dicen, hermanos, ustedes deben seguir arraigados, sobreedificados, confirmados, así como habéis sido enseñados. Y termina diciendo, con acción de gracias, con acción de gracias. Esto nos revela entonces la importancia, el resultado final de saber que mi vida está de esa manera arraigada en el Señor, me lleva a ser agradecido en todas las cosas que hago. Nosotros hemos comenzado un nuevo año. Qué bendición es que estemos juntos. Qué bendición es que veamos las perspectivas en medio de lo negro que se sigue viendo el panorama. Nosotros seguimos creyendo en esta palabra de Dios. Seguimos creyendo que Dios sigue con nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo. El Señor sigue con nosotros. ¿Y sabe qué? El Señor nos seguirá guiando en todos los aspectos. Pero Él espera entonces, aquí viene la cosa, que nosotros nos mantengamos arraigados en Él, solidificados en Él, que cada día sepamos cómo estamos construyendo nuestra vida. Eso y solamente eso hará la gran diferencia. Cuando eso hagamos, cuando vivamos de esta manera, entonces, hermanos, entonces y solo entonces vamos a escuchar un elogio como este elogio del apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y subraya esta frase, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿No es lindo, hermano, que se califique una iglesia así? ¿No es hermoso que se diga de nosotros esto también? Mirando vuestro buen orden. Y esta idea de Pablo es mostrarnos que él vio tantas cosas especiales en esos hermanos, que a pesar de todas las cosas que pudieran estar sucediendo, ellos mantenían un buen orden en la fe, un buen orden en lo que habían recibido. Y por eso les mereció uno de los mejores elogios que encontramos en la Biblia a una iglesia que él no había fundado. Esa es una bendición. Y nosotros podemos decir de igual manera este año, cuando estamos comenzando, cuando estamos ya enrumbados en este nuevo año, que podamos entonces en los momentos de nuestra vida evaluarnos y decir, ciertamente Señor, tú miras en nuestra iglesia ese buen orden. Tú estás viendo en nosotros, en mi propia vida, mi vida personal, ese buen orden. Hasta dónde lo que hago, lo que digo, donde me muevo, tiene ese orden. Hay esa firmeza. Tú te estás gozando con lo que hacemos. Son preguntas entonces que debemos responderlas al inicio de este nuevo año. Y quiero asegurarle por la palabra misma que en la medida que nosotros vivamos de esa forma, arraigados y solidificados en el Señor, nada ni nadie nos moverá de lo que hemos creído y de lo que sustentamos como nuestra fe en el Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir esa clase de vida, con ese desafío, con ese anhelo constante de poder seguir adelante y servir a nuestro Señor. Esta tarde yo quiero orar para, como dice, resumir todo lo que he estado presentando, pero más que otra cosa, para orar por la iglesia, porque ya estamos encaminándonos hacia esta nueva etapa, este nuevo año. Como dije, muchas noticias siguen, van y vienen, situaciones que se tornan cada vez difíciles. El mundo se cierne todavía bajo un virus que no da tregua y que está ahora ramificándose aún más. Y hermano, es aquí donde nosotros necesitamos que nuestra fe sea una fe sólida, hermano, firme, precisamente para no desanimarnos, para no caer en lo que cae el mundo, en el pesimismo, en todo lo que solamente el mundo sin Cristo vive. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Nosotros tenemos al Señor y Él nos es suficiente para que sigamos adelante. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor.
le digamos allí en nuestros corazones al Señor que esta palabra que hemos escuchado hoy, como inicio de este año, la tomamos. Queremos ser creyentes bien enraizados. ¿Usted quiere ser un creyente bien enraizado? ¿Quiere ser un creyente bien enraizado? ¿Y quiere ser un creyente que va a sobreedificar sobre el fundamento del Señor? Y que esa edificación va a ser de oro, plata y piedras preciosas, no madera, hojarasca o heno. Pues le invito para que usted se una conmigo en una oración. Allí una oración donde le va a decir: Señor, yo quiero ser esa clase de creyente. Yo quiero vivir de esa manera, Señor, este año. Yo quiero vivir de esa forma, bien pegado a ti, Señor. Todo lo que este texto nos mostró es en el Señor, en el Señor, en el Señor. No dice en la iglesia o el pastor, en el Señor. Todo crecimiento, todo desarrollo, toda fortaleza es en el Señor. Y nosotros estamos completos en Él. Amén. Estamos completos en Él. Y eso hace la diferencia en nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú nos has dado esta palabra esta tarde. Gracias porque hemos comenzado este año hablando de esta carta otra vez, y especialmente de un pasaje como este tan rico, tan extraordinario, Señor. Mi oración esta tarde es para que tú sigas guiando y dirigiendo a esta amada iglesia. Señor, yo debo reconocer como pastor que en medio de las dificultades, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Otros pastores, otras iglesias no han podido todavía ni siquiera abrir sus puertas. Y Señor, tú nos has permitido ya un buen tiempo hacer esto. Y comenzamos este año con las puertas abiertas de este templo. Sabemos, Señor, que sigue una amenaza latente de este virus. Hay temor, hay miedo, hay preocupación, muchas preocupaciones. Pero, Señor, hemos dicho esta tarde que nosotros estamos, como los hermanos colosenses, completos en Jesucristo. Y si estamos completos en Él, pues nada nos falta. Vendrán momentos de dificultades, ciertamente. Dificultades económicas, quizás. Dificultades financieras. Habrá momentos, Señor, donde nuestro ánimo se podrá declinar, podrá ser afectado, pero nosotros creemos que nuestro Dios está de nuestro lado, está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa puede venir para destruirnos? Nada, Señor. Padre, mi oración una vez más esta tarde, que tú tomes la vida de cada hermano de esta congregación, cada creyente, cada hijo de Dios, y que se proponga en su corazón, Señor, como nunca, en medio de esta tribulación, Señor, servirte como nunca. Es el desafío que tenemos, Señor. Que en medio de las circunstancias tan adversas te sirvamos y sigamos adelante. Gracias, Señor, porque el año pasado tú estuviste con nosotros. Pero, Señor, este año también estás con nosotros. Tú no cambias, decíamos hoy en la escuela dominical, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Y yo oro para que nuestra amada iglesia mantenga esa firmeza de ir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos nosotros meditando en esta palabra tan preciosa, hermanos, y qué bendición que la misma Biblia nos dice a nosotros que tenemos la victoria, porque el victorioso está con nosotros. Yo no sé si usted se dio cuenta que las canciones desde el principio que comenzamos a entonarlas, hablamos del victorioso, hablamos de que con el Señor podemos saltar los muros y los obstáculos, y nosotros podemos levantar nuestras manos y decir: el Señor, dame la fuerza para poder seguir adelante. Y esta última canción que yo le invito a que cantemos, el himno número 466, Victoria en Cristo, nos dice que tenemos la victoria. Nosotros tenemos la victoria porque el capitán está con nosotros, el victorioso está con nosotros, y podemos estar con ese pensamiento, con esa idea, no cuestiones ficticias, hermanos,
sino que es verdad, es convencido, como decía el pastor en su mensaje, arraigados en el Señor de que Él está con nosotros. Victoria la tenemos segura, confirmada, porque el Señor está con nosotros. Amén. Le cantamos así al Señor. Porque Él venció la muerte. Dios me los bendiga.